Estamos teniendo una conversación muy interesante que no tiene nada que ver con el panel, así que no vamos a hacer ni media mención a aquello, pero empieza nuestro panel de conversación y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Tenemos acá en el estudio al militante del Partido Comunista, integrante de la Comisión Política, ¿cierto? Sí, don Marcos Barraza. Bienvenido, Marcos, gracias por estar acá. Buenos días, Monse. Exministro, ex subsecretario. Exministro, ex convencional. Sí. Sí, una vez, no voy a decir quién, hace poquitos días me dijo, oye, no me trates tanto de ex, y yo también soy algunas cosas ahora mismo, ¿no? Bueno, Marcos Barraza, que está acá. A propósito de ex jefe de gobierno, ex secretaria general de Opoli, Francesca Parodi. Francesca, muy bienvenida, gracias por estar acá. Yo soy de las exas, expolola, tengo hartos ex igual. Sí. Muy buenos días. Bueno, pero aquí estamos aún, a pesar de todos los ex de nuestra biografía. A pesar de los ex, sí. Sí, bueno, queremos llevarlo a un tema del presente, no del pasado, que tiene mucho que ver, Pato, con lo que hablabas con el académico de nuestra universidad, presidente o director, perdón, del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la Universidad de Chile, que decía varias cosas bien interesantes desde el punto de vista de la academia, ¿no? Que muchas veces no se ponderan o no son considerados en el debate mediático. Creo que es bien valioso, pero yo los quería llevar al ámbito político, ¿no? Porque ayer la presidenta del Partido Socialista sorprendió en la mañana en Radio Cooperativa haciendo una especie de emplazamiento al presidente que fue interpretado como una manera sutil de decir que se estaba haciendo poco o que era insuficiente lo que se estaba haciendo en materia de seguridad. Lo que planteó Paulina Bodanovich es que el presidente debiera él mismo encabezar la estrategia respecto del crimen organizado, lo que le valió varias críticas desde su propio sector, desde el Frente Amplio. Constanza Martínez, entre otros, descartaron que el gobierno está haciendo poco, ¿no? O sea, insuficiente. Y ahí les quiero pedir una opinión en el ámbito político, ¿no? Porque ya lo más técnico, académico, lo abordamos en la entrevista anterior, respecto también de las percepciones, porque la política tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con señales, con percepciones. Estamos a poquito de las elecciones municipales, los alcaldes también ahí están dando sus propias señales. Bueno, ¿cómo se ve esto, ¿no? En un fin de semana largo, con interferiado, 9 fallecidos, 8 de ellos en la región metropolitana, en circunstancias distintas. Pero además ocurre, Marco, Francesca, que se da en situaciones que antes no veíamos, ¿no? Algunos homicidios a plena luz del día. Ya las formas, ¿no? Están cambiando mucho, más allá de la cantidad, que decía el experto que hay una tasa que se ha mantenido, ¿no? Constante en los últimos años. ¿Cómo observas esa situación, Marco? Mira, bueno, primero saludar a Francesca, no la había saludado. Yo creo que en general, si uno tuviese que hacer una evaluación sobre el devenir del gobierno en materia de seguridad pública, creo que la frase que resume es que el Estado cuenta con más capacidades en materia institucional y de infraestructura para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia que lo que contaba hace un par de años atrás. Y eso se expresa en el ámbito legislativo. Hay 59 leyes aprobadas. Estaba leyendo que el periodo más, si se quiere, intensivo de aprobación de leyes fue en el gobierno del presidente Lagos, que en 6 años lograron obtener 40 leyes asociadas a seguridad pública, y en el lapso de menos de 2 años se han aprobado 59 proyectos de ley. La semana pasada el gobierno anunció, y se conoció en el debate legislativo, que se había logrado un acuerdo entre el gobierno y la oposición respecto de una redacción que permitiese la liberación del secreto bancario con velocidad y agilidad en materia de delitos tributarios y de evasión tributaria, y con mayor velocidad y premura en el caso del crimen organizado
y el narcotráfico. Destaco eso porque las dimensiones de la intervención para el combate del delito, con la connotación que tiene que es de mayor gravedad, una criminalidad más dinámica, con fenómenos que no conocíamos en Chile, tiene que tener un abordaje lo más integral posible. Y eso pasa por la adecuación legislativa que está cursando, que implica, entre otras cosas, no solo sostenerse en la coerción y en la represión, que es necesaria desde el punto de vista de la persecución del delito, sino que también en el ahogo del flujo del dinero que sostiene el crimen, pero también con capacidades institucionales. Y esas capacidades institucionales, el último anuncio del Plan Calle Sin Violencia de la semana pasada se tradujo en 909 carabineros destinados especialmente a los puntos más críticos de mayor afluencia. Ahora, creo que el debate queda incompleto si uno no analiza sectores. La ENUSC, la encuesta de delitos, muestra que donde hay más delitos es donde hay un per cápita más bajo por habitante en las comunas más pobres. Y eso es correlativo también con pobreza multidimensional. Donde hay menos delitos, a saber en Las Condes y en Vitacura, es donde el per cápita es más alto. Entonces, la dimensión de política social tampoco puede ser desatendida. Y tengo la impresión de que en eso lo que se requiere es una discusión que sea lo más amplia y de Estado. Resolver el problema de la criminalidad en términos de disminuirla, estancarla, obliga a tener una mirada lo más multidimensional. Ahora, cuando ocurren delitos hechos de magnitud como 8 o 9 personas fallecidas por delitos de homicidio, evidentemente que las alertas se prenden mucho más, pero no hay que perder el control. Yo creo que el gobierno está direccionando correctamente esfuerzos presupuestarios, esfuerzos, o sea, si se alcanzase un pacto tributario, una de la porción de esos recursos va destinado a seguridad pública. Entonces, yo no comparto las palabras de la senadora Bodanovich. A mí me parece que en general el presidente de la República direcciona correctamente la política pública en seguridad. Se están haciendo esfuerzos a escalas distintas. El delegado presidencial anunció el día de ayer la implementación de la mesa jurídico-policial en varias comunas de la región metropolitana, que implica un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, municipalidad respectiva. Esa es una experiencia que hemos realizado en Santiago, en la comuna de Santiago, y que se ha traducido. Hoy día es la casa número 79 desalojada, usada por el crimen organizado o por el narcotráfico. Entonces, hay esfuerzos, pero creo que precipitarse con aseveraciones del tipo que señalaban no son contribuyentes a un debate sistemático. Francesca. A ver, yo creo que efectivamente yo coincido. Creo que el tema de la delincuencia no es solamente un proyecto de ley o una acción en específico, sino que un esfuerzo que va más allá del gobierno, yo creo que del Estado, ¿verdad? Y creo que mientras más amplia sea la mesa, creo que mejor. No solamente el Poder Legislativo, el Ejecutivo, sino que también el Ministerio Público, las policías, y ver finalmente dónde se está fallando. Recién mencionaba Marcos que claro, que en la época de Lagos y en la época del presidente Boric y del presidente Lagos, se había avanzado más en materia de seguridad. Bueno, claramente es un hecho de que finalmente la oposición no fue obstruccionista con respecto a poder avanzar en esos proyectos. Recordemos que gran parte de los proyectos legislativos que se han aprobado durante el presidente Boric fueron la propuesta de seguridad del presidente Piñera, y lamentablemente ahí no hubo espacio para poder avanzar porque la oposición se negó. Yo creo que estamos atrasados desde el punto de vista de todos los ámbitos. Creo que tener una mirada complaciente, más allá de tener una mirada excesivamente crítica, tampoco construye. Y creo que efectivamente estamos primero que nada delante de delitos que son diferentes. No es el clásico delito que solíamos ver en el país. Ya vemos
gente metida entre un tambor, baleados por acá, y eso de alguna manera te habla de otro tipo de crimen, ¿eh? No quizás el crimen que veíamos antes, que era probablemente un robo que había terminado con violencia y terminaba en una persona cuchillada. Hoy día las balas, creo que los cuchillos están bastante, digamos, jubilados de las escenas del crimen, ¿eh? Y creo que las balas entran con mucha fuerza. Entonces, no solamente desde el punto de vista del despliegue que tiene que haber por parte del Estado, creo que hay una parte que todavía nos falta abordar y que lamentablemente soy pesimista en esto, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado en particular, es con respecto a toda la rama de inteligencia, cómo nos anteponemos o logramos desbaratar esto más allá de medidas concretas, que Marco también mencionó, como el levantamiento del secreto bancario, o hacerlo más ágil, porque efectivamente el levantamiento del secreto bancario sí existe en nuestra legislación, pero poder hacerlo más ágil. Yo creo que son herramientas, obviamente, que vienen a aportar al debate, pero creo que no hay una en particular, y creo que más allá de la persecución del delito, tenemos que lograr anteponernos al delito, y creo que ahí todavía estamos bastante lejanos, y yo creo que ahí todo lo que es el Departamento de Inteligencia, de poder entender estas nuevas maneras de operar, creo que es tremendamente relevante. Entonces, hay un punto político, obviamente, que duda cabe. Estamos a puerta de unas elecciones municipales. Los alcaldes son los que lo sufren en primera persona, aunque las competencias no son de los alcaldes, pero tienen bastante que decir, por cierto, y creo que a medida que se van a ir acercando las elecciones municipales, creo que las críticas van a ser más fuertes, porque efectivamente, indudablemente, hay un componente político que afecta, en este caso, a los municipios. Y ahí también yo creo que lo que hace un poco la senadora Bodanovich. La senadora Bodanovich hace rato viene también hablando de cosas a las cuales les hace algunas críticas. Yo supongo que ella las dará también en el comité político, pero me parecen bastante legítimas, por cierto, las críticas que se hacen. Ahora, más allá obviamente del punto político, que podemos decir votos más, votos menos, que para mí no tiene mucha relevancia, creo que es finalmente la decisión que se toma. Yo creo que hay un gran acuerdo en seguridad que no solamente involucre al Poder Legislativo y al Ejecutivo, sino que también a las policías, y con un trabajo constante, más allá que una reunión para la prensa, como fue en su caso el momento que se convocó el COSENA, de poder ir viendo en qué parte estamos faltando y cómo también apresuramos una ley de inteligencia que lamentablemente de un día para otro no lo vamos a tener. Yo quería basarme en la entrevista que le hicimos recién al profesor Claudio González, aún corriendo el riesgo, voy a usar las mismas palabras de parecer negacionista, ¿no? Pero él aludía a los datos duros, a la investigación que había hecho sobre el tema. Planteaba, por ejemplo, que el año pasado los homicidios en Chile no aumentaron, sino que disminuyeron, ¿no? Luego plantea que ni en la academia hay un consenso respecto a qué se entiende por crimen organizado, y que él aprecia un uso muy laxo, tanto en el periodismo como en el sistema político, del concepto crimen organizado, muchas veces adjudicándoselo a homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Adicionalmente plantea que hay una manera política de enfrentar el tema que está muy basada en la sobrereacción y poco en ir buscando soluciones de fondo a la materia, ¿no? Y bueno, va a parecer que es un señalamiento directo, y sí lo es un señalamiento directo. Quiero poner como ejemplo de esto, que nosotros lo publicábamos en el diario electrónico, da lo mismo el sector político, pero una declaración del diputado Coloma, ¿no? Dice: el gobierno ha mostrado una completa incapacidad de gestión. Dice: prometen cárceles y no las construyen, ¿no? Entonces yo lo primero que lo dije más temprano, o sea, ¿cuál es el plazo que según el diputado Coloma debería tener el gobierno para anunciar una cárcel y construirla, ¿no? Como no se construye de un día para otro, ¿no? Dice: una subsecretaría de prevención del delito que no previene nada, una ministra del Interior que está en campaña. Bueno, si ustedes lo ven, es una suma de eslóganes, ¿no? Pero no necesariamente nos encaminan hacia poder discutir el tema de fondo. Yo sé, citando las mismas palabras del profesor González, que es contraintuitivo que un periodista venga a decir en un programa de radio que al problema de la delincuencia y el crimen organizado hay que ponerle paños fríos, pero bueno, entrevistándolo a él fue exactamente lo que planteaba, ¿no? Es difícil resistir la tentación de ir contra la percepción ciudadana, además eso yo lo entiendo muy bien, pero quería preguntarles cómo lo ven, porque también hay datos que vienen como de la investigación académica
que nos señalan una ponderación sobre lo que está ocurriendo en Chile que sin negar la gravedad de lo que ocurre es un poquito distinta, ¿no? No, y además una cosa es la región metropolitana, sí, porque si sacas el promedio nacional te da un número, pero si ves la región metropolitana te da otro número. Exacto. Tampoco hay que sacarlo de la ecuación. Tampoco es Chile, ¿no? Hay disparidad entre regiones, además, ¿no? Marco. A ver, lo primero es que si uno revisa los números de cómo ha evolucionado o involucionado el delito en Chile, en materia de homicidios, han disminuido en regiones, hay más bien un estancamiento en la región metropolitana. No significa que hayan aumentado, pero las formas delictuales y especialmente la gravedad de los homicidios genera alarma pública. Y con justa razón, porque son manifestaciones delictuales que antes no se conocían. Una ráfaga de balas en un parque público, como ocurrió hace algunas semanas, con adolescentes que estaban sentados, es de alta peligrosidad. Yo diría que en general siempre ha habido debate respecto de si la percepción es un factor a considerar en materia de seguridad pública, porque en general la percepción siempre es de más alarma respecto de los hechos concretos. Yo tiendo a creer que tiene que ser un ponderador que tiene que estar presente en la ecuación, y lo creo principalmente porque en la medida que hay una percepción de mayor gravedad, hay más repliegue social, y los estudios en seguridad pública muestran que cuando las personas se repliegan a sus espacios familiares, despoblan los espacios públicos, es más inseguro. Entonces yo diría que esa es una variable que hay que ponderar, que no hay que subestimar desde el punto de vista de cómo retroalimenta una sensación de inseguridad. Ahora, ¿qué es crimen organizado? Estuve en una conversación hace unas semanas atrás. Si uno revisa la literatura internacional, habla de sistematicidad, de jerarquía. O sea, yo diría que en el caso de Chile hay un rasgo latinoamericano que es de transnacionalización, que es un fenómeno que uno veía antes en Europa y que ahora está viendo en Chile. Control desde las cárceles o los sistemas penitenciarios. Mi impresión, habidas cuenta de haber leído bastante, es que en Chile todavía existe una fragmentación de bandas criminales. La mayoría de los delitos de homicidio tienen que ver con la disputa entre una banda y otra banda, por la apropiación del espacio público, del territorio. Ahora, lo que no debe ocurrir es que las decisiones en materia de política pública asociada al crimen organizado sean fragmentadas, es decir, se atienda a un componente, no otro. Yo coincido con que se requiere una ley de inteligencia con urgencia. Insisto que una ley de inteligencia en el plano, digamos, de persecución y una ley de inteligencia en el plano de delitos económicos, porque el crimen organizado, por algún lado, lava el dinero. Y las manifestaciones embrionarias después tienen dimensiones más estructurales. La mesa jurídico-policial que impulsó Iracy Hasler en Santiago, que es el parámetro y el referente, entre otras cosas considera, dependiendo de lo que se va a desalojar y perseguir, la participación de aduanas, del Servicio de Impuesto Interno, de modo tal de ahogar el flujo del dinero. Ahora, lo que no debe ocurrir, yo no escuché la entrevista del académico en cuestión, pero hago, digamos, a partir de tu referencia, créeme, Marco, te creo, es que las medidas sean atolondradas o precipitadas. Creo que ninguna política pública puede ser precipitada, y tomar decisiones en caliente respecto de... Porque la política pública avanza en materia de seguridad pública. Se producen varios homicidios y como que pareciera que todo vuelve a foja cero. Y no es así.
Entonces, pero es difícil en año electoral no tomar decisiones en caliente. Sí, es difícil no tomar decisiones, o sea, pero es parte del ejercicio de la gobernabilidad y de la administración de política pública. O sea, ser consistentes, coherentes y no precipitar decisiones. En ese sentido, las declaraciones del diputado Coloma no contribuyen en nada, porque son puros eslóganes, digamos, del sentido común que buscan desacreditar la política pública impulsada por el gobierno y no un debate de seriedad respecto de qué medidas son las más idóneas. Sí, Francesca, para ir cerrando este tema, dos preguntas en uno. La primera respecto de la percepción, lo que estamos comentando, cómo también la autoridad pública se hace cargo de la percepción, que es igualmente importante, ¿no? Es una cuestión que genera efectos reales, como que la gente no sale a las calles, por ejemplo, después de cierta hora, o evita ciertos barrios, o ciertos lugares. Y lo segundo, que varios expertos lo han alertado, el tema de estas disputas políticas entre oposición, oficialismo o dentro del mismo oficialismo, esta fragmentación es caldo de cultivo para que el crimen organizado crezca, ¿no? Y esto está comprobado y ocurrió en otros países, Ecuador entre ellos, a propósito de una cumbre que se está realizando en ese país. ¿Cómo analizas desde esas dos perspectivas? A ver, Montserrat, yo creo que, y lo dije en la primera intervención, yo creo que la autocomplacencia, así como la sobrereacción con respecto a esto, creo que le hace un tremendo mal a la discusión de fondo, porque finalmente termina siendo una pelea más política que realmente una pelea más técnica. Y ahí creo que tanto la izquierda como la derecha, que al sector que yo pertenezco, a la centro derecha, creo que caemos en lo mismo. O sea, estar haciendo política de eslogan porque le pega un poco más al gobierno o no le pega un poco más al gobierno, no soluciona los problemas de fondo, y creo que finalmente ante eso estamos también. Que tanto trancamos la pelota para que los problemas no se solucionen, porque tenemos un año electoral, y yo lo he dicho siempre, los 2 últimos años de un gobierno, de este gobierno, del gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Bachelet y así para atrás, son tremendamente inoficiosos desde el punto de vista de avanzar, porque lamentablemente estamos pensando más en la elección que en la solución en concreto. Entonces yo creo que claro, poder negar crimen organizado, no sé si puedo coincidir con el profesor de que muchas veces los eslogans políticos tienden más a lo que es la realidad. No escuché la entrevista del profesor, la escucharé después, pero suena mucho mejor decir crimen organizado que un asalto, digamos, en una calle en particular. Claro. Independientemente, creo que el volumen de la violencia creo que innegablemente es mucho mayor. O sea, estamos viendo cosas que antes particularmente veíamos en las películas, ahora lo estamos viendo ya en los noticieros. O sea, digamos, la crueldad del crimen en sí mismo. Entonces, yo creo que finalmente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y ahí yo creo que tiene que haber un liderazgo, que en este caso le toca al presidente Boric, porque efectivamente es el presidente de todos los chilenos, de cómo lidera esto, y cómo lidera no solamente desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista técnico, y por qué no también considerar el punto de vista académico. Y esa gran convocatoria, yo creo que, y lo dije creo en este programa, alguna vez lo conversamos cuando murieron los 3 carabineros asesinados en Cañete, que el presidente me pareció muy bien lo que hizo al principio, pescar a todos los poderes del Estado en un avión y que partieran todos hacia Cañete a poder acompañar y poder acelerar los procesos, pero creo que ese muy buen inicio se quedó en ese gesto. Yo creo que eso debería haber continuado, no solamente con lo que pasa en la macrozona, que por cierto yo soy de la región del Biobío y obviamente el tipo de crimen es diferente a lo que vemos acá en Santiago, de tener esta, digamos, amplitud de mirada, y más allá de la cuña, que es bonita y que efectivamente es rimbombante y probablemente gana alguna portada, que no aportan absolutamente nada. Entonces vamos a ver esto, lamentablemente estos últimos 2 años que son bastante inoficiosos desde el punto de vista legislativo, pero que requerimos de poder hacer una mirada más de fondo, y obviamente una ley de inteligencia que creo que nos viene penando ya hace bastantes años. Bueno, vamos a ir un breve alto, son las 8:59 y continuamos con esta conversación en este radio análisis. Solo una cosa, creo que Montserrat me hizo otra pregunta y la olvidé, así que... lo tomamos a la vuelta, si vale, perfecto. ¿Sí? Eso, que faltó una pregunta. Pero que no recuerdo cuál fue, ese es el problema. Monse, repítela para que volvamos al tiro con Francesca. Sobre las disputas políticas y cuánto eso ayuda al crecimiento del crimen organizado. Vamos y volvemos. Del
Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:03, continuamos en Radio Análisis, estamos con Montserrat Rolano, hoy con el panel con Marcos Barraza y Francesca Parodi. Francesca, había una pregunta para ti que faltaba por contestar, así es que la palabra es toda tuya. O sea, yo creo que Montserrat tiene toda la razón. O sea, mientras la clase política, el ejecutivo, el legislativo, incluso el gobierno en general no se ponga de acuerdo, el Estado en general no se ponga de acuerdo, creo que perdemos espacio y esos espacios se los toman otros. Y ahí yo creo que la ausencia, digamos, del Estado hace que en este caso el crimen avance. Y esto yo creo que se ha visto bastante también en las diferentes iniciativas de los alcaldes, más allá de lo efectivo que puede hacer, desde sus convicciones y también desde sus competencias, poder ir, por ejemplo, demoliendo narcomausoleos que muchas veces tienen mucha repercusión mediática, más allá obviamente hay que ver la eficiencia que tiene eso de fondo, que si finalmente, si es que esos son espacios de crimen,
que eso se puede ir moviendo hacia otros lados, como en algún momento también criticamos el plan Calle Segura, que decíamos, claro, si son las comunas, lo lógico también aquí es entender de que ese crimen se va a ir moviendo hacia otros lugares. Yo creo que hay algunos ejemplos, lo mencionaba Marcos también con respecto a la densidad poblacional, nombra mucho la comuna de Santiago, no sé si es el mejor ejemplo, pero creo que hay otras comunas como por ejemplo la comuna de Vitacura, que efectivamente ha ido reduciendo sus números de manera importante, y claro, podemos hablar obviamente que hay un tema de recursos detrás y otras cosas que también influyen en el debate, pero creo también la experiencia de las atribuciones que han tenido los propios alcaldes con respecto a unas atribuciones que son bastante acotadas en temas de seguridad, ir viendo también la experiencia comparada, entendiendo obviamente la disparidad de recursos que tiene cada uno de los municipios. Bueno, los queremos llevar al tema de Bachelet. Yo sé que hemos hablado harto de esto, pero ayer la presidenta estuvo en una actividad en la Casa Central de la Universidad de Chile a propósito de los 70 años del CRUCH. Y le preguntaron a la pasada si es que ella era candidata. Dijo, no soy candidata. Y claro, habló en tiempo presente, como cuando dijo la semana pasada estoy en otra, ¿no? Eso se podría interpretar. Y después le preguntan si es que está descartado ir a una primaria, y dice está descartado. Algunos lo interpretan como que con esto la presidenta ya cierra definitivamente la puerta a una nueva candidatura, y otros plantean que no necesariamente es así, ¿no? Porque si sigue siendo la carta más fuerte del oficialismo en las encuestas, hay que ver en un año más qué pasa. Marcos, ¿cómo ves esto? Porque esto, bueno, tiene como varias aristas, lo hemos conversado los últimos días. Hay quienes en el mismo socialismo democrático ven con cierta distancia una candidatura de la expresidenta Bachelet, que no deja surgir nuevos liderazgos. Efectivamente, mientras ella esté ahí, es difícil que puedan volar, ¿no? Otras candidaturas, como la de la ministra Toá, por ejemplo. Hoy día viene en el Mercurio una entrevista del presidente de las Juventudes Socialistas, Alan Álvarez, que plantea, y lo voy a citar textual para no caer en ninguna imprecisión, es una opinión nomás, ¿no? Dice, si el socialismo democrático no es capaz de levantar una alternativa presidencial distinta a la de Bachelet, es que su proyecto político fracasó. ¿Concuerdas con esa posición? ¿Cómo lo ves, Marco? A ver, yo creo que me voy a situar en la controversia respecto de que si la presidenta Bachelet es candidata o no es candidata. Y creo que a todo evento es voluntad de ella determinar si es que desea emprender una tercera opción presidencial o no. Lo que pasa es que ella, sin ser candidata, genera y despierta adhesiones transversales en el conjunto del país respecto de una expectativa de que ella pueda liderar nuevamente un gobierno. Y creo que eso responde en el progresismo y en la izquierda y en vastos sectores populares, para no calificarlos desde una visión política. Su liderazgo es apreciado como un liderazgo que conjuga y balancea correctamente transformación con gobernabilidad, que creo que son dos rasgos que incluso uno pudiese identificar en el informe del PNUD. La necesidad de que el país se transforme, que no se estanque, pero que también tenga importantes grados de estabilidad y de gobernabilidad. Creo que los gobiernos de la presidenta Bachelet en ese sentido son recordados por eso, entre otras cosas. En el primer gobierno impulsó la pensión básica solidaria, que ha sido, digamos, un fundamento para que las personas no vivan aún más desamparo con el sistema de AFP. Y es recordada en el plano de los adultos mayores por eso. En su segundo gobierno hubo del orden de 4 reformas importantes con impacto real en la ciudadanía, partiendo por la reforma tributaria, que mejoraron condiciones de vida, la gratuidad en la educación superior, por nombrar. Entonces, en la retina de las personas creo yo que está presente eso. Ahora, yo creo que ella siempre ha posibilitado la emergencia de nuevos liderazgos. Nunca ha sido, digamos, una contención para esos liderazgos.
La pregunta si esos liderazgos tienen la capacidad de erigirse como conductores de procesos. Te pregunto muy brevemente, Marcos, para luego darle la palabra a Francesca. Es obvio que es consustancial a todo partido político levantar una candidatura presidencial, ¿no? Pero estamos en un momento en el que por un lado está esto de poder interpretar grandes mayorías, que no necesariamente dicen cuando se miran al espejo soy de Bópoli, soy comunista, sino que adhieren a una cosa que es más amplia, ¿no? Y por el otro lado, este perfilamiento que hacen los partidos, como el que señalaba Monse del presidente de la Juventud Socialista, ¿no? ¿Cómo ves esa conciliación? Porque en un extremo uno podría decir hay un candidato que interpreta mayorías, pero no los partidos. Estoy pensando deliberadamente el punto, ¿no? Pero puede haber otro extremo que diga lo que realmente importa es que nuestro partido levante un candidato y ese candidato no necesariamente le hace sentido a un porcentaje significativo de la población. ¿Cómo ves eso al interior del oficialismo? A ver, yo creo que el oficialismo tiene liderazgos. Tiene liderazgo importante. Existe el liderazgo en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, en el Socialismo Democrático. Algunos con más fundamento partidario, otros con menos fundamento partidario, es decir, con un posicionamiento más ciudadano, más que partidario. Pero al final del día, lo que prevalece, en mi opinión, son aquellos liderazgos que tienen la capacidad de interpretar grandes mayorías. Creo que ese es el elemento central. Creo que la controversia entre si soy más dócil a un partido, más funcional o menos funcional, es una controversia de segundo orden, para efectos del debate ciudadano. La ciudadanía lo que espera son cambios importantes que no sean solo conceptuales, sino que también se traduzcan en hechos concretos. Cambios profundos en gradualidad, decía el informe de PNUD. Precisándolo bien, o sea, yo lo leí el informe, o sea, he ido leyéndolo, no lo leí completo. Cambios graduales, pero sustantivos. O sea, porque la ciudadanía está dispuesta a aceptar gradualidad en la medida que esa gradualidad se traduzca en cambios concretos y reales. No, digamos, la gradualidad edulcorada que no cambia nada. Y creo que ese debate bien vale para pensiones. En pensiones hay un hecho muy, o sea, es una situación muy ejemplificadora de un debate que ha sido postergado en el tiempo, obstruido. Sí, es como el gran ejemplo. El gran ejemplo. Francesca, para ir cerrando el tema de Bachelet, vamos a hablar de pensiones también, pero respecto de lo de Bachelet, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que la presidenta Bachelet obviamente es un liderazgo dentro del oficialismo, que duda cabe, quizás no para todo el oficialismo, pero es un liderazgo, y no solamente más allá de decir, yo igual puedo decir en Evópolis tenemos grandes líderes, en la UDI tenemos grandes líderes, pero no aparecen en las encuestas, entonces finalmente el liderazgo ¿quién lo marca? Y yo creo que lo marca más la ciudadanía que los partidos políticos en sí mismos, y en este caso obviamente que duda cabe que en la derecha por lo menos la que está mejor posicionada hoy en día es Evelyn Matei. Eso no quiere decir de que no vayamos a optar una elección primaria, que a mí me parecería muy positivo por parte de la derecha y probablemente también por la izquierda, no voy a opinar por ellos, no soy militante, pero que finalmente es más allá del quién, es el para qué. Y ahí yo creo que todavía falta un debate de fondo, de las mismas transformaciones que hablaban ustedes recién. ¿Para qué quiero ser presidente de Chile? ¿Para que no gane la izquierda? Bueno, no me parece un argumento de fondo. Idem en la izquierda, para que no gane la derecha, tampoco me parece un argumento de fondo. También creo que no voy a ser candidata, estoy en otra, o no quiero ir a una primaria, creo que esa frase la hemos escuchado antes y lo hemos visto en la papeleta al final igual. O sea, ninguno de los dos lo entendió literal eso. Y no solamente la presidenta Bachelet, sino que también del presidente Piñera en su segundo periodo. Entonces creo que esta estrategia hoy día todavía es un poco prematura, decir si aparte que esa cuña que fue muy en el pasillo, digamos, no la tomemos tan en serio, porque siempre se pueden venir cositas, digamos así. Entonces yo creo que ahí también el debate viene todavía, está bastante abierto. Pero yo creo que más allá obviamente de la presidenta Bachelet y este resquemor que ha causado más que en la oposición, en el oficialismo, porque creo que la oposición tiene poco que opinar con respecto a si la presidenta Bachelet va a ser candidata o no. Eso tendrá que ser más una conversación interna entre los diferentes partidos que integran en este caso el oficialismo.
creo que de alguna manera viene un poco a algo que hemos conversado muchas veces en este programa, el hecho de este Frente Amplio que incorpora al oficialismo, digamos, en el gobierno, al socialismo democrático en el gobierno, y termina finalmente el socialismo democrático tomándose el gobierno con respecto a las principales carteras. Entonces, esta promesa del Frente Amplio de la concertación tan mala, yo creo que uno de los baluartes de la concertación es precisamente Michelle Bachelet, que recordemos que ahí yo creo que hablaban después si finalmente estos liderazgos dejaban crecer otros liderazgos o no. Y yo creo que ahí el presidente Lagos tuvo bastante que ver con la figura de la presidenta Bachelet cuando fue su ministro. No sé si después el presidente Lagos ha habido de alguna manera, y esto lo hablo de izquierda o de derecha, lo miro más de afuera, menos partidista, si realmente los presidentes han logrado como ungir, digamos, algunos roles del gobierno para poder terminar convirtiéndolos en candidaturas presidenciales. Podríamos hablar de Evelyn Matei, pero Evelyn Matei también tiene, digamos, una vasta carrera política que efectivamente parte en la misma época del presidente Piñera. Entonces, creo que de ahí de alguna manera el presidente Lagos sí hizo un rol con la presidenta Bachelet, y creo que los siguientes presidentes han sido más personalistas en el momento de gobernar y pensando más allá de hacer un buen gobierno, más allá que obviamente de lograr esta sucesión, y esto se ve obviamente en la alternancia entre el presidente Piñera y la presidenta Bachelet. O sea, yo no sé si en este momento, si el presidente Piñera estuviera vivo, si estaríamos hablando quizás de un presidente Piñera 3. Y ahí yo creo que esta falta de nuevo liderazgo no solamente le pasa al oficialismo, sino que también creo que pasa también en los sectores de oposición. Sí. Bueno, solamente para cerrar el tema, quiero citar una columna bien polémica que generó harto debate en redes sociales ayer de Alberto Mayol en el sitio web de Radio Bio Bio, donde en base a datos de la encuesta de la Cosa Nostra, que es una encuesta que generalmente en las últimas elecciones ha estado bastante cerca de los resultados, según datos de esa encuesta, y faltando ya un año y medio para la elección, falta bastante todavía, pero él plantea en esta columna que Evelyn Matei va a ganar la elección de 2025 en segunda vuelta, y lo va a hacer de manera bastante holgada, con un 53%, incluso si se mide con la presidenta Bachelet. Dice que efectivamente la expresidenta es la mejor candidatura cuantitativamente, que no hay otra en el oficialismo, y que incluso en segunda vuelta con Michelle Bachelet ganaría Evelyn Matei de manera bien holgada. Lo que él plantea es que la derecha está en un momento perfecto, y lo compara con el 2013 para la centroizquierda, pero ahora está el escenario contrario. Voy a citar, dice, todas las áreas temáticas les son cómodas a la derecha, y las narrativas dominantes van muy acorde con las posiciones de la derecha. Por lo tanto, él ve imposible, no lo dice así, ¿no?, pero es lo que se desprende, que haya un triunfo de la centroizquierda en la próxima elección. Una columna que generó harta repercusión, por lo menos en redes sociales ayer. Un poco prematura en el tiempo. Sí, pues bien prematura, pero lo hace igual en base a información levantada por esta encuesta. Sí, lo que es interesante, porque yo también estoy de acuerdo que no se puede pronosticar el resultado en elección, y menos con un porcentaje, con un año y medio. Lo interesante sí de la Cosa Nostra es que trabaja con variables sociológicas, ¿no? Y eso permite hacer análisis que van un poquito más allá disculpe que lo diga así, de la academia, ¿no? Hace un diagnóstico, en mi opinión, una caracterización de la derecha que dista mucho de un espacio donde haya un conjunto de ideas consolidadas para el periodo. Si es que es una variable sociológica la que está ponderando. Yo no veo una derecha con un proyecto claro entre lo cultural, lo económico, lo valórico. Creo que cohabitan tres derechas, una muy eficientista, que es Chile Vamos, centrada en un discurso de gestión, otra valórica de republicanos que está absorbiendo el discurso de Chile Vamos, y una popular que está buscando dónde alojarse. Entonces yo no veo a esta derecha que Alberto está planteando en términos homogénea, con capacidades, integrada.
El mejor ejemplo es que el resultado de la elección, de la definición de las candidaturas a alcaldía y a gobernador, donde es una prueba de fuego, la derecha tiene diferencias significativas y no pudo llegar a un entendimiento nuevo respecto de si apoyar a un independiente o no apoyar a un independiente. Entonces no veo ese y veo más bien estancamiento en los liderazgos en el plano de las encuestas. Sí, Francesca, tú querías referirte al tema también. Sí, lo que pasa es que dramatizamos mucho que hayan diferentes proyectos de oposición y creo que está muy bien que hayan diferentes proyectos de oposición. Yo fui bien crítica en estos pactos por omisión con republicanos porque significamos proyectos que son diferentes y creo que eso es bien importante mencionarlo. Y creo que ya que estamos hablando de la derecha, voy a aprovechar de hablar de la izquierda. Yo también creo que el oficialismo ha tenido problemas de convivencia que no solamente lo han tenido entre el comité político, sino que lo han tenido claramente por los medios de comunicación. Y no solamente estoy hablando de, ya puedo ir al tópico, de decir, bueno, Venezuela o otras cosas, sino que también en proyectos de ley. Entonces, yo no dramatizaría las diferencias dentro de la derecha, para nada. Qué bueno que existan y qué bueno que también que se zanjen unas primarias. Y yo creo que eso es un muy buen ejercicio. Y con respecto, obviamente, a la encuesta a la columna de Alberto Mayol, a quien respeto bastante con respecto a los análisis que hace, porque efectivamente creo que tiene una visión académica bastante profunda, más allá, obviamente, de sus sensaciones ideológicas que las conocemos y que me parecen positivas, y también las transparentes, y me parece aún más positivo que las transparentes. Creo que hoy en día todavía es precipitado hablar de resultados electorales, porque las elecciones municipales también tienen mucho que decir. Y también recordemos que estamos ante un escenario que no conocemos, y pensar que las elecciones las vamos a ganar por la derecha o las vamos a ganar por la izquierda, yo creo que es un tremendo error. Tenemos un voto obligatorio, que ya hemos tenido algunas experiencias con el voto obligatorio, y qué mejor que la Convención Constitucional 1 y la 2, donde finalmente dimos vuelta a todo para dejarlo todo igual, donde vimos que digamos que la ciudadanía huía de los extremos también, tanto en la primera convención como en la segunda convención también, consejo y convención. Entonces, creo que hoy día hacer algún análisis electoral a un año y medio, creo que estamos un poquito perdidos todavía desde el punto de vista. Quizás una foto de si la elección fuera este domingo pasaría esto, pero creo que el voto obligatorio creo que nos puede sorprender a todos, porque no hemos votado voto obligatorio para, digamos, posiciones más ideológicas, como es en este caso un presidente de la República. Sí, Marco quería apuntar algo. No, yo solo un detalle. La presidenta Bachelet ha dicho que no es candidata. Pese a que no es candidata, es la mejor opción electoral para el progresismo, para la izquierda. Y precisamente también para esos sectores populares que no se identifican ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda, que es una masa creciente. Entonces, creo que si uno lo mira en el presente, en el futuro, es precipitado hacer una aseveración respecto de que Evelyn Matei podría ganar a cualquier evento. No lo veo claro. Sí, un poco temeraria la tesis de Mayol, podríamos decir. Sí. Algo así como pero que pero no si basta con que... Pero si la chunta es jugado no, sí, claro. O sea, va a tener a un año y medio la elección, efectivamente, pero es temeraria. Lo que pasa es que las elecciones a veces también son afectadas por fenómenos recientes. Pasa una cosa la semana antes de la elección y cambia el resultado. En fin, por eso más que los números es importante analizar el trasfondo, con las coincidencias o discrepancias que uno pueda tener de aquello. Es interesante lo que dice Marco, porque algo así como que no basta con que Michelle Bachelet diga que no sea candidata para que no lo sea, ¿no? Porque si el resto de la gente piensa su voluntad, claro, si el resto de la gente piensa que es la candidata, no basta con que ella diga que no sea ni que no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, la política funciona un poco así. Se nos está yendo el tiempo. Quería simplemente hacer una pasada, queríamos hacer una pasada por el tema de pensiones, porque lo voy a describir como lo veo. Veo al gobierno en una posición súper incómoda, ¿no? Por un lado, está pareciendo hacer todo lo posible, incluso yendo muy lejos de donde se había parado al principio,
para poder llegar a acuerdo con una derecha donde al menos hay un sector que no quiere negociar. O sea, uno no podría deducir otra cosa de las palabras del diputado Ramírez cuando dice 6-0 o nada. Pero por el otro lado, ese trecho que está recorriendo el gobierno para llegar a un punto de entendimiento con la derecha empieza a generar incomodidad pública en sectores como el Frente Amplio, los diputados muy en particular, y algunos sectores sindicales. No quiero decir que esto esté demasiado consolidado, pero al menos aquí hemos citado un par de veces al secretario general de la CUT, que ha dicho que no están dispuestos a apoyar cualquier proyecto, ¿no? Entonces el gobierno está ahí como en el aire, ¿no? Trata de acercarse a un acuerdo con la derecha, pero está empezando a incomodar a su propio sector. Esto en un escenario de total incertidumbre, pero tampoco hay mucha claridad de cuándo se va a votar. Incluso tenemos discrepancias respecto a cuál se supone el acuerdo que se suscribió, ¿no? O sea, he llegado a escuchar cosas que se parecen bastante a lo contrario respecto a lo que las fuerzas políticas acordaron en ese famoso acuerdo. Bueno, ¿cómo ven el momento, Francesca? Yo creo que en este momento, y vuelvo a insistir en el punto, elecciones a puerta de elecciones intentamos como aparecer más, y quizás de repente aparecer por aparecer. Esto es un acuerdo que digamos que está en el Senado, y eso obviamente tiene que avanzar en el Senado con respecto, yo por lo que tengo entendido quizás ha variado, es finalmente la modalidad de votación, es decir, si se va a votar en general y en particular digamos en la sesión, y después, independiente del resultado, como un referéndum, digamos, pasaría a sala del Senado y después a la Cámara de Diputados. Yo creo que yo soy optimista, moderada, obviamente, optimista moderada, con respecto a que se puede ir avanzando, a acercar posiciones. Aquí se partió de un 6-0 a un 3-3. Este 3-3 también en su momento lo propuso el presidente Piñera y bajo ningún punto de vista. Entonces yo creo que sí hay espacio para poder avanzar. Yo soy de la postura que mientras más dinero vaya a la capitalización individual, es más positivo para las pensiones de todos, y que hay un fondo obviamente de solidaridad que ya está la PGU, pero también obviamente aumentarlo para poder llegar a subir las pensiones de todos y no de algunos, y eso yo creo que se tiene que dar una conversación técnico-política que yo creo que en el Senado tiene más posibilidades de avanzar que en la Cámara de Diputados, donde tengo la sensación que la dispersión, digamos, y del tironeo es un poco mayor que en el Senado. Entonces yo soy positiva con respecto a eso, pero claro, empiezan voces del propio oficialismo, desde la Cámara de Diputados, ponerse un poco celosos de que esto se discuta en el Senado y no en la Cámara Baja. Y creo que ahí también ayer el ministro Marcel también creo que dijo, como que llamó un poquito a la tranquilidad, digamos, del fuego amigo. O sea, dejemos que esto avance en el Senado, veamos cómo sale, y obviamente las cámaras independientes que están ligadas pueden votar cosas diferentes. Entonces yo creo que tiene que haber la voluntad de poder llegar a esos acuerdos, más allá de que a mí me guste más una fórmula y que a los otros les guste más otra. Yo creo que sería un fracaso absoluto no poder sacar la reforma de pensiones durante este gobierno, que ya no es solamente durante este, sino que el anterior y el anterior y el anterior. Sí, pues además Marco Barraza fue subsecretario de Previsión Social, por lo tanto recuerda mucho el inicio de este debate, un ex. El acuerdo se llegó con la Comisión de Trabajo del Senado, sí. No se llegó con la presidencia de los partidos, no con los diputados, y eso se está viendo ahora con estas declaraciones que tú mencionabas. Hay optimismo, hay quienes plantean que lo que quiere la derecha, ayer lo decía creo que Teresa Valdés, la estrategia de la derecha es aplazar esto después de las elecciones, luego seguirlo aplazando y finalmente no llegar a acuerdo y no votar nunca. Yo creo que el gobierno se anotó un punto, porque el proyecto de reforma de pensiones ya tiene del orden de 22 meses desde que se presentó el proyecto, y son 22 meses que se han prolongado en el tiempo, producto de que la derecha ha obstruido de manera sistemática la posibilidad de legislarlo. Lo hizo en la Cámara de Diputados, lo ha enlentecido en el Senado. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, haber establecido un protocolo de acuerdo que agilizara el trámite legislativo en sí mismo constituye un avance. Yo creo que en general lo que hay que ponderar correctamente, y esto no se agota en el Senado porque después tendría que haber comisión mixta, es muy probable que así se dé, lo que hay que ponderar es si efectivamente se van a mejorar las pensiones presentes y futuras, que es un propósito declarado por parte del gobierno y al cual ha suscrito la oposición en este caso,
El acuerdo no es solo procedimental, sino que también connota ciertos principios. La pregunta es si es que esto va a dar paso a un sistema de seguridad social donde cohabite la capitalización individual con el modelo solidario de reparto. Creo que es el segundo componente por el cual hay que ponderar y evaluar la calidad de la reforma en pensiones. Y en tercer lugar, si es que va a haber una regulación que permita iniciar una transformación en el sistema de AFP a propósito de su condición oligopólica, no monopólica. La separación de la industria. Separación de la industria, administración de cuentas, cartera, en fin. Creo que son los tres parámetros con los cuales se va a tener que evaluar, y a mí me parece que el movimiento sindical no establezca un apoyo a priori tan taxativo, me parece correcto, porque además tensiona el debate a propósito de sacar el mejor resultado desde el punto de vista del interés de las trabajadoras y los trabajadores y de los futuros pensionados. Me parece que yo no desapruebo que hayan diputados y diputadas que tengan aprensiones a priori, porque en los hechos el propósito, o sea, ayer estaba leyendo un artículo de La Tercera respecto de las posiciones al interior de la derecha y son altamente controversiales. Hay un segmento que no quiere nada, la propia candidata Evelyn Matei, ¿cuál fue la frase que habría acuñado? No estoy ni ahí. Entonces, este es un problema donde la derecha ha sido la principal responsable en enlentecer, obstruir el debate de pensiones, con los costos que tiene desde el punto de vista de la ciudadanía. Bueno, gran tema. Francesca Parodi, vamos a seguir hablando de estos asuntos, por supuesto. Que tengas un súper buen día. Igualmente, muchas gracias. Igual para ti, Marcos Barraza, muchas gracias. Gracias a ti, Patricio, a Montserrat y a Francesca. Y antes de que se vayan, les queremos contar algo, porque mañana en la noche va a tocar en nuestra sala máster, se va a presentar una de las figuras señeras de la canción nacional, que es Fernando Viergo. Y esto como parte de esta programación súper buena que tenemos en la sala máster, en salamaster.cl pueden ver que tenemos concierto todos los días. Bueno, a la vuelta de esta pausa va a estar Claudio Medrano conversando con Fernando Viergo para adelantar este concierto. Tú te acordarás, Marco, que una de las canciones más famosas de Fernando Viergo es Cuando agosto era 21. Bueno, mañana es 21 de agosto, por eso el concierto es justo en tal Todo día. calza. Todo calza. Vamos y volvemos.